Antes de hablar del origen y características del género cine negro, me gustaría hablarles de la idea del género cinematográfico en general. Pues bien, el género cinematográfico funciona como un marco en el cual entra un grupo de películas que comparten una serie de rasgos comunes que son identificados y aceptados por el público, convirtiéndose así en una convención. Sin embargo, no solamente se trata de que las películas compartan rasgos en común, sino también de que su expresión narrativa sea capaz de hundir sus raíces en la conciencia colectiva hasta el punto de lograr que el género en cuestión funcione como una metáfora de la sociedad en la que está inmerso y a la cual toma como referencia. Todo esto gracias a la presentación de imágenes que sean reflejo de las actitudes, expectativas y escalas de valores de la sociedad y de su contexto. Por otra parte, también hay que decir que los géneros cinematográficos no son estáticos y por ende sus fronteras con otros géneros pueden diluirse con cierta facilidad. De ahí que muchas veces veamos que una película está ubicada en más de un género debido a sus características. Sin embargo, el hecho de que determinadas películas se inscriban dentro de un género u otro se debe en gran parte al sistema de producción, ya que es él el que condiciona el proceso de elaboración de filmes, proponiéndolos como parte de un género, teniendo como recursos diversas dimensiones creativas como lo son la iconográfica, de la cual forma parte los decorados, los objetos, el vestuario y la arquitectura. También la dimensión de la narrativa, relacionada con la estructura del relato y la articulación del tiempo, entre otras características. La dramática, donde entrarían los arquetipos, las funciones de los personajes en el relato y el desarrollo de las situaciones. Y la dimensión visual, a la que concierne todo lo que tiene que ver con la iluminación, la fotografía, los encuadres, los ángulos y los movimientos de la cámara y el montaje. Como se puede ver, las características especiales de estas diferentes dimensiones creativas son la base para poder determinar a qué género cinematográfico pertenece una película. En el caso del género denominado cine negro, a continuación veremos de dónde es que surge este término y cuáles son esas características principales que tiene, teniendo en cuenta estas dimensiones creativas de las que ya les he hablado. Pues bien, el término cine negro o film noir es totalmente europeo, puesto que fue la crítica francesa y en especial el crítico Nino Frank quien acuñó a posteriori dicho término. Esto para caracterizar una serie de películas norteamericanas que llegaron a las pantallas de Francia a mediados de 1946, tales como El Halcón Maltés, película que vamos a estar comentando el día de hoy. Otra película también como Laura, Historia de un detective, Perdición y La mujer del cuadro, en las cuales identificaron características como el tema criminal y delictivo, los personajes que están entre la frontera de la ley, la estilización visual de las imágenes y el reflejo de una sociedad norteamericana de esa época. Antes de que surgiera la denominación de cine negro, en Estados Unidos ya existía el término thriller, el cual sabemos viene heredado de la literatura. Este término se deriva de thrill, que se traduce como estremecimiento o emoción, por ser el efecto que tiene sobre el espectador. El término thriller se comenzó a utilizar para referirse tanto al cine de gángsters como al policial, el suspense y otros tantos que están relacionados con el crimen, la policía, la intriga, el misterio, las persecuciones. Por lo tanto, se puede decir que el cine negro forma parte de este gran género, pero tiene ciertas características muy específicas que lo separan de él. El cine negro surgió dentro del sistema de producción cinematográfica hollywoodense y de un momento histórico muy concreto de Estados Unidos. Como ya se vio, el cine negro tiene su antecedente directo en el thriller, pero digamos que como género independiente tiene su origen en la década de 1930.
En los 40 es cuando experimenta su época de mayor apogeo, que es cuando el género alcanza, se puede decir, una mayor homogeneidad y presenta sus características mucho más complejas. Y el género sufre un decaimiento con la crisis de los estudios en la década de 1950. Sin embargo, hay que decir que la influencia de este género está presente aún hoy en día en las producciones ya modernas y contemporáneas. El origen y evolución del género tuvo lugar en momentos críticos de Estados Unidos, siendo capaz de adentrarse en la vida, cultura, costumbres y excesos de la sociedad americana. Poco antes del origen del cine negro, en 1930, había tenido lugar, recordemos, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se había convertido en la primera potencia económica mundial, lo que llevó a la sociedad a experimentar durante la década de 1920 un importante crecimiento tanto industrial como económico, pero también la presencia de la corrupción política y administrativa, así como el fenómeno del gangsterismo, que tuvo una progresiva expansión. Al final de esa década, Estados Unidos enfrentó la crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión. Esto debido a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y cuyos efectos se extendieron toda la década de 1930, sumiendo así a la sociedad en una crisis no solamente de tipo económico, sino también social y de valores, de la que logró salir hasta mediados de los años 50, ya que aunado a esta situación vinieron también las consecuencias como la delincuencia, la inseguridad y el desasosiego debido a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, el cine negro comienza a tomar una mayor fuerza y entra a su periodo clásico durante la década de 1940, mostrando con un estilo muy propio la imagen de una sociedad en descomposición, sustentada en el clima de inseguridad y miedo, tanto individual como colectivo, que se estaba viviendo en ese momento. Retomando las dimensiones creativas que marcan las características de un género, se puede decir que en el caso del cine negro, en la dimensión iconográfica tenemos la presencia de escenarios principalmente urbanos y nocturnos, así como la presencia de habitaciones en penumbra y escenarios que sirven de fondo para cometer actividades delictivas y que se dan también situaciones de crimen. En la dimensión narrativa tenemos historias cuya estructura presenta rupturas temporales y se utiliza un lenguaje elíptico y metafórico para describir el mundo representado. En la dimensión dramática tenemos como protagonistas a personajes ubicados en la frontera de la ley entre el bien y el mal, como son los gángsters, los policías, los criminales, detectives y la femme fatale, que presentan rasgos psicológicos bastante complejos. Y en la dimensión visual, el cine negro se caracteriza por la estilización de sus imágenes, el uso de claroscuros, una iluminación tenebrista y el uso de ángulos y movimientos de cámara que refuerzan el carácter psicológico de los personajes. Todas estas características tomadas del expresionismo alemán de la década de 1920. Estas son solamente algunas de las características, tanto iconográficas como narrativas, dramáticas y visuales del cine negro. En los siguientes programas estaré hablando de cada una de estas características más ampliamente.